Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia que previo a la salida, Éxodo 12:36, versión NBI, nueva versión internacional, dice que el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Esta dispensación es la que hoy, después de salida la dispensación de Éxodo, la vamos a tener que volver a pasar como iglesia novia. Pero aquí es donde vienen las buenas noticias, porque dice la Biblia que el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Este periodo, este momento de Éxodo 12:36 es el momento previo al que ellos se preparan para decir ¡vámonos! Y van de viaje, hermano, van hacia la tierra de la promesa. Pero antes de que esa parucía del éxodo, perdón, esa es una parucía, ese es un éxodo que ellos están llevando de Egipto hacia la tierra de la promesa. Antes de que salieran de Egipto, Dios se tomó, amado hermano, la libertad y la bendición grande de entregarle a los israelitas, dice acá, todo lo que los israelitas pedían. Entonces, paso número 1 para el proceso de la restauración económica y de la abundancia. En este momento sí quiero hablar acerca de ese proceso de abundancia económica que tiene una base y un fundamento en el índole espiritual. Por eso es que la Biblia siempre nos enseña que se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido, porque la plataforma base de la administración de unas finanzas sanas y abundantes, diga conmigo, finanzas abundantes, tienen una plataforma de índole espiritual. Dice acá que los egipcios veían con buenos ojos a los israelitas, así que le dieron, ojo por favor, no lo que los israelitas le quitaron, sino lo que los israelitas pedían. No sé si hay alguien en esta mañana que me está entendiendo, hermano. O sea que uno de los primeros secretos es aprender a pedir. Por eso la Biblia dice que muchos de nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Y dice aquí que de este modo los israelitas, note, pidiendo, despojaron. Es decir, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hermano, dejó el Banco Egipto S.A. vacío. Dice acá, de este modo los israelitas despojaron por completo. Es decir, que Israel, cuando salió de la tierra de Egipto, se llevó todas las riquezas de Egipto. Por eso es que este periodo transicional, amado hermano, debía de marcar definitivamente un tiempo de abundancia. ¿Por qué? Porque si usted lee inmediatamente el versículo 37, va a encontrar que es la salida del pueblo de Dios de Egipto. Pero en esa salida del pueblo de Dios de Egipto, el Señor primero provocó que Faraón y todos los egipcios entregaran la abundancia de riqueza, el tesoro de Faraón, que lo entregaran a la disposición del pueblo de Dios. Por eso es que este tiempo transicional, espiritualmente hablando, debía de denotar también, yo creo que usted, amado hermano, si ha estado con nosotros en los últimos 2-3 años, esto siempre lo hemos dicho, siempre, que previo al turno de arrebatamiento va a venir un tiempo de sobreabundancia. ¿Cuántos recordamos que esto el Señor nos lo ha venido a nosotros enseñando por lo menos durante los últimos 2 o 3 años? O sea, esto no lo estamos viendo por primera vez. Mire cómo dice la versión del año 1569, Reina Valera, versión 1569. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les prestaron, dice acá, y ellos despojaron a los egipcios. Eso quiere decir que algo que se da allá en Éxodo es que el pueblo de Dios saca toda la riqueza con un propósito.
Más adelante lo vamos a ver. Y Faraón le entrega. O sea que el tiempo de la abundancia era cuestión, amado hermano, de que el Señor le entregara, porque dentro del plan y el proceso de libertad que viene para el pueblo de Dios, la abundancia es una de las cosas que el pueblo de Dios va a tener que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque es más fácil ser fiel en la escasez que en la abundancia. Entonces, algunos dijeran, aleluya, gloria a Dios, Señor, ahora sí va a venir la abundancia. Bendito Señor, conocemos cualquier cantidad de abundancia, no solamente la económica. Abundancia de amor, abundancia de misericordia, abundancia de gracia, abundancia de pan, abundancia de trigo, abundancia de agua. Esta es solamente una. Pero yo he logrado entender en Dios que también parte de la entrega de esa sobreabundancia es porque el pueblo también necesita ser colado en la parte de la abundancia, de la perspectiva económica. Y una de las cosas que nosotros debemos de aprender a administrar, amado hermano, porque es la llave de la abundancia, diga conmigo, la llave de la abundancia tiene un nombre y se llama primicia. Ahora, en esa primicia también hay un nombre escondido, que es el nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo. Cristo Jesús en sí mismo es una primicia. Ahorita vamos a entender esto. Nosotros, tercera de Juan capítulo 1, debemos de entender que una de las cosas que Dios anhela en el corazón para todo su pueblo es la prosperidad, definitivamente. Ahora, la prosperidad es algo que nosotros debemos de entender, que cuando se habla de prosperidad no únicamente se habla del aspecto económico. Sin embargo, Juan le dice a su siervo Gallo, usted y yo hemos escuchado acerca de esto, amado, pequeño, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Versión Nuestro Pueblo, siempre de la misma porción de la Escritura. Querido, como te va bien, ojo, por eso es que le digo que cuando alguien habla de prosperidad, no puede desamarrar la parte espiritual. La prosperidad, diga conmigo, iglesia, la prosperidad inicia en el espíritu. Tremendo. Querido, esta palabra se la regalo a su corazón, hermano. Querido, como te va bien espiritualmente, mira cuánto nos está yendo bien espiritualmente. Y a los que tal vez estamos entre Jerez y la frontera, quiere decir que una de las cosas para ser sobreabundado es estar bien espiritualmente. Querido, como te va bien espiritualmente, pido que te vaya bien en todo y tengas salud. La versión CAB, querido hermano, deseo que en todo prosperes y que tengas salud, tanto física como espiritual. Entonces, hablar de prosperidad, hablar de abundancia, siempre va a denotar la necesidad de tener preparado un entorno de tipo espiritual. Por eso es que el Señor, antes de prosperar a alguien económicamente, lo va a prosperar en su alma primeramente, porque en el alma están denotados los deseos, amado hermano, del hombre. Entonces la prosperidad Dios la envía como base fundamental cuando el alma está prosperada. Por eso es que buscad primeramente el reino de Dios para que lo material se adhiera. Entonces, aquel que desea tener una abundancia de prosperidad, lo primero que se debe de preocupar no es por cuántos negocios hace. No es, amado hermano, por qué tan buen negociante, por qué tan buen economista es, sino que aquel que desea ser prosperado, porque mire, un economista hábil, un negociante hábil, lo único que va a generar es riqueza, dinero. Pero el dinero no es prosperidad. Una persona que tiene riqueza no necesariamente es próspera. Pero la Biblia dice, yo deseo que tú seas prosperado, porque en la parte donde Dios anhela en su pueblo la prosperidad, denota primeramente un crecimiento en su alma, en su corazón, porque, amado hermano, en la abundancia del corazón, dice la Biblia, ¿qué dice? De la abundancia del corazón. O sea, aquel que desea ser prosperado económicamente debe de entender en esta mañana
que esa prosperidad, ojo, no riqueza, prosperidad, va a llegar en Dios a la medida que tu alma es prosperada y es acrecentada. Ahora, ¿qué es un principio? Porque la primicia, amado hermano, es un principio de Dios. Un principio de Dios es una ley o regla que se cumple, eso dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que se cumple o debe seguirse con propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto propósito. Un principio se ejercita, amado hermano, dentro o fuera, en cualquier momento, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero el principio siempre va a traer un fruto, porque es una ley que si se cumple trae réditos, trae bendiciones, trae, amado hermano, aquello que nosotros muchas veces estamos buscando. Pero si se cumple como ley o regla, va a traer una fructificación. ¿Quién nos enseña primeramente el principio de dar? Porque una de las cosas que la Biblia nos enseña es que más bienaventurada cosa, ¿qué dice la Biblia? Es dar que recibir. Y como es un principio, amado hermano, establecido, el que primero se preocupó por dar fue el Padre. Entonces la siembra primigenia, la siembra primicia, la primera siembra que la realiza el Padre de la misericordia. Es decir, usted y yo no estamos recibiendo ninguna solicitud de parte de Dios que previamente Dios no se haya preocupado de haberla hecho valer. No sé si me estoy dando a entender. Porque dice la Biblia, mire, en primera de Juan capítulo 4 versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, Juan 3:16 dice también, ese versículo usted y yo lo conocemos ya de batalla, amado hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera siembra de primicia que existió, la dio el Padre de las misericordias, cuando Él decidió sembrar y entregar a su unigénito, al único, que después de ser único se habría de constituir en primero entre muchos, pero que en esa dispensación donde el Padre lo entrega, Él allí aún continúa siendo el unigénito, el único Hijo de Dios. Romanos 8:29, amado hermano, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. ¿Qué dice ahí? Entre todos nosotros, entre muchos hermanos. Entonces, cuando hablamos acerca de la primicia, debemos de entender que la primicia es una ley que el mismo Padre establece y cumple cuando entrega a su Hijo, al unigénito, para que Él sea el primero entre muchos de nosotros. Note por favor, Génesis capítulo 4 versículo 4. ¿Quién fue el primero en dar primicia? ¿Quién es el primero que entrega una primicia, hermano? El Padre de la gloria. ¿Y cuál es su primicia? Su Hijo amado, que entrega su vida voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente. A Jesús no le quitó su vida el diablo. A Él nadie lo obligó. Él voluntariamente entregó su vida por amor a usted y a mí. Ok, dejando el entendido de que la primera primicia que se ejercita en la Biblia la trae el Padre de las misericordias a través de su Hijo, debemos de entender algunas otras cosas importantes con respecto a cómo opera la primicia. Porque la primicia, en lo que yo he logrado entender en Dios, es la llave de la abundancia. O sea, la llave de la abundancia tiene nombre, es Cristo Jesús, pero a través de esa nos deja preceptos para que nosotros los podamos cumplir, y en esos preceptos encontrar la dimensión de la abundancia con una llave llamada primicia. La primicia, dígale al hermano que está allá a la par suya, la primicia
no tienen nada que ver con los diezmos, ni con las ofrendas, ni con las limosnas. Que la Biblia nos enseña acerca de 4 llaves dispensacionales, y cada llave, diezmo, primicia, diezmo, ofrenda y limosna, son 4 llaves que abren 4 puertas diferentes de abundancia en la vida de un hijo de Dios. Déjeme enseñarle. Génesis capítulo 4:4. Dice la Biblia que también Abel, por su parte, trajo de los, ¿qué dice ahí su Biblia? Primogénitos. Una de las cosas que debemos de entender es que cuando se presentó Abel delante de Dios con su ofrenda, no se presentó con una ofrenda, se presentó con una primicia. La primicia es una ofrenda extraordinaria que se entrega en un momento indicado, con un propósito indicado. Ojo, en el espíritu. Diga conmigo, en el espíritu. Aquel que considera que el diezmo, la ofrenda, la primicia y la limosna es el mecanismo que el pastor utiliza para sacarle pisto al pueblo, déjeme decirle que está más alejado del propósito espiritual en el que Dios quiere introducir a su pueblo, y se está apartando hacia la parte natural, almática y carnal, que lo único que provoca es que se aparte de la bendición de Dios y que los planes y los propósitos de abundancia de Dios no se cumplan en su vida. ¿Por qué? Porque es una ley y porque es un principio que mientras se cumpla, mire, tan ley y principio es que hay personas que, aunque no se congregan, diezman. Y como es una ley y como es un principio, hermano, Dios los prospera. Ahora quiero ser claro, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Pero cuando entregamos el corazón, entregamos voluntad. Y cuando entregamos voluntad, entregamos obediencia. Porque mire, hermano, nadie se puede decir que ama a Dios si no cumple los preceptos y los mandamientos que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. Entonces, dice la Biblia que también Abel, por su parte, trajo de la primicia. Ojo, por favor, diga conmigo, de la primicia. ¿Cuántos quieren libertad financiera este año? ¿Qué dijo la palabra profética hoy? Pon atención, porque hoy traigo a ti instrucción. Hermano, es importante que usted aguce sus oídos, porque hay una abundancia que está, amado hermano, ya determinada de parte de Dios. Pero esa abundancia no va a llegar si primero no has entregado tu Getsemaní. ¿Y qué dijimos que era el Getsemaní? La voluntad. Porque una de las cosas con las que más se pelea al momento de la primicia, del diezmo, de la ofrenda y de la limosna es con el corazón, hermano. Ahora dice la Biblia que por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y dice la Biblia que como consecuencia de haber presentado una, diga conmigo, primicia, el Señor miró con agrado a Abel. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. Porque Caín trajo ofrenda, Abel trajo primicia. Por eso es que Dios miró con agrado, dice acá, mire, a Abel y a su ofrenda. Mire, hermano, para aquellas personas que piensan que los montos son importantes en la ofrenda, déjeme decirle que de alguna manera hay una verdad intrínseca ahí. Porque las ofrendas eran entregadas, le voy a enseñar a usted posteriormente, en el Antiguo Testamento, basado en el nivel socioeconómico que cada persona tenía. Entonces, si yo era sacerdote, la ley me imponía a mí que yo debía de presentar un tipo de ofrenda, mientras que las personas que tenían menos posesión, les era colocada otro tipo de ofrenda. Pero eso debemos de entenderlo en el espíritu, hermano, porque hoy por hoy hay mucho pueblo ofrendando harina cuando debe de ofrendar toro. Entiéndase que el toro era la ofrenda que se le ponía a los sacerdotes, y la harina era lo que se le permitía ofrendar a los que tenían el nivel socioeconómico más bajo. O sea, al final del día la ofrenda habla. Porque aquel que entra con un toro, hermano, lo que está declarando en el espíritu es: Dios me ha sobreabundado de una manera tal que me ha permitido presentar una ofrenda de esta dimensión.
la persona que tenía poco ingreso, llegaba también, ojo por favor, con harina, no con toro, con harina. Pero lo interesante, lo importante de esto, amado hermano, es que dice la Biblia que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Quiere decir que lo que primero Dios va a examinar al momento de la ofrenda se llama corazón. Por eso es que no, mire, pues por eso es que esto debemos de entenderlo muy claramente. Porque no es por la cantidad que se traiga el favor de Dios, pero lo que traiga sí habla de quién tú eres. Porque si yo soy sacerdote, hermano, perdónenme, si yo soy sacerdote, mira, pues se la voy a poner año 2016, para que lo entendamos un poquito mejor. Si yo soy un empresario prominente, Dios me ha bendecido con mis empresas, parqueo un Mercedes-Benz SLK allá afuera 2016, hermano, perdónenme, no se puede pretender agradar a Dios colocando una ofrenda de 10 quetzales. Ojo, esto es bien difícil de cortarlo. No le estoy hablando de dinero, por favor, dígale a su hermano que está a la par, el pastor no está hablando de dinero. Desafortunadamente ese es el medio económico en el que nos movemos, esa es la manera de transacción. Antes, en el Antiguo Testamento, era trueque. Te doy 2 vacas y dame 5 cochinitos. No, vos 5 cochinitos mucho, te doy 3 y 5 gallinas. Así era en el Antiguo. Entonces, si nosotros hemos sido prosperados de una manera extraordinaria, aunque Dios no está viendo cuánto le traes, esa ofrenda sí habla de quién tú eres. Porque al final del día, aunque para Dios primeramente es la actitud de corazón, sí tenemos que entender que la ofrenda dice quién tú y yo somos. Porque cuando se llevaba ofrenda se le colocaba en un rango a cada uno para que nadie se quedara y que nadie dijera no tengo, no puedo dar. Se preocupaban, amado hermano, que hasta el que tenía la menor posibilidad económica quedara habilitado mediante la harina de poder presentar una acción de gratitud delante de Dios. Entonces, cuando nosotros presentamos primicia, debemos de entender que lo que primero Dios va a examinar es el ofrendante, no la ofrenda. Porque primero ve el corazón y la actitud. Pero después de ver la actitud, yo me imagino, esa apúntemela a mí, el Señor se ha de preguntar, bueno, ¿y este en cuál de los rangos de ofrenda está colocado? Por eso, hermano, es que nosotros cuando somos prosperados de una manera extraordinaria, no se vale delante de Dios que seamos mal agradecidos. Entonces lo primero que tenemos que entender es que la primicia abre una dimensión de sobreabundancia. Ahorita le voy a enseñar con Biblia. No es el diezmo, mire, mucha gente está trabada, pasando problemas serios. No les alcanza la quincena, amado hermano, se les arruinan los vehículos, se enferman a cada rato. Amado, deseo que seas próspero en todo y tengas salud. Debemos de entender que también la salud está amarrada en este aspecto. Ministerio Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Lo que primero Dios observa con agrado o con desagrado es lo que presentas delante de Él.
Caín y su ofrenda. Note que primero vio a Abel y su ofrenda y después vio a Caín y su ofrenda, porque siempre él va a ver primeramente el corazón. Por eso es que cuando aquella viejecilla se presentó a rendir sus ofrendas y sus diezmos delante del Señor, él dijo: ciertamente ella ha dado más que todos. Y dice la Biblia que había dado no sé cuántas blanquitas. ¿Cuántas blancas dio? Y con 2 blancas dio todo. Imagínense eso, hermano. Este ciertamente entregó todo porque dio los únicos 50 centavos que tenía para toda la semana. Y abandonó, amado hermano, sus preceptos y sus conceptos personales. Mire lo que dice acá. El Señor miró con agrado. Esa palabra agrado allá arriba la traduce la palabra sha'á en el original. Y la palabra sha'á, esto lo hemos enseñado, hermano, mire, pero los que ya han escuchado esto durante algunos otros meses entenderán lo importante que es esto. Sha'á quiere decir clavar la mirada para ayudar, quiere decir inspeccionar, quiere decir considerar, compadecer, quedarse pasmado, como mirando alrededor con asombro, perplejo, quiere decir agrado, quiere decir atender, desmayar y mirar. Es la palabra H8159 en su concordancia Strong. Vaya y examínela. Entonces el Señor, dice la Biblia, que miró con agrado, es decir, el Señor sha'á a Abel, y después de sha'á a Abel, también sha'á su ofrenda. Si nosotros podemos hacer ahí un cambio, podríamos interpretar que el Señor miró, o el Señor sha'á con agrado, quiere decir que el Señor clavó su mirada, o sea, Dios sí se da cuenta. La palabra sha'á dice que Dios, sha'á, Dios, mire, inspeccionó. Dios se quedó pasmado. Hermano, ¿cómo así? Y Dios se quedó pasmado de lo que Abel había presentado. ¿Tú te imaginas a Dios pasmado? Así, como desmayándose, dice ella, mire. Clavar la mirada para ayudar, inspeccionar, considerar, compadecer, quedarse pasmado como mirando alrededor en asombro y perplejo, agrado, atender, desmayar. Y Dios se desmayó. Se quedó asombrado. ¿De qué? De todo lo que le había llevado. No, de la actitud en su corazón. Lo que le había llegado es una parte secundaria, que a Dios no lo mueven las cantidades. Pero para nosotros es importante saber qué presentamos delante de Dios, porque eso determina tu rango espiritual. Que tenga oídos que escuche. Tu ofrenda habla de quién tú eres en el espíritu. Quiere decir que Abel asombró a Dios. ¿Por qué? Porque él decidió que lo primero que él había de venir, amado hermano, como parte del fruto. Mira, ya dice en la Biblia, Romanos, que el que presenta una parte de la masa como primicia al Señor, presenta como primicia todo el resto. Por eso es que la primera parte que nosotros cosechamos dentro del año, debemos de disponer en nuestro corazón la primicia del Señor, porque en esa primicia nosotros de alguna manera estamos apartando y declarando que el año será de prosperidad y de bendición. Mire, ¿por qué trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos? La palabra primogénito es la palabra becorá, que quiere decir primogénito de hombre o bestia. Quiere decir primogenitura. O sea que la primicia es un derecho, basado en lo que dice ahí el libro de Romanos en aquella manta. Mire, ¿por qué es un derecho la primicia? Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 11 versículo 16: si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que se hizo el pan. Quiere decir, amado hermano, que ofrecer el primer pan implica la santificación de toda la masa y de toda la producción que viene sobre ese año.
Entonces es un derecho, porque cuando tú presentas tu pan, un cubiletillo, pues por así decirlo, ¿verdad? En el espíritu, un cubilete, toda la masa que se preparó, de donde salió ese cubiletillo, dice la Biblia que está apartada. Y mire, si Dios se le ofrece las raíces del árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Entonces, la primicia es una llave que abre la dimensión de la abundancia. Eso no lo hace el diezmo. El diezmo dice: trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y yo reprenderé. El diezmo es la otra llave que salvaguarda esto. Ahorita le voy a explicar. Primogénito, derecho, primicia, primogénito. H1062. Esta palabra proviene de una raíz hebrea que es bakar. Y esa palabra bakar significa reventar el vientre, dar a luz o hacer fruto temprano de una mujer o de un árbol, dice acá. Quiere decir madurar, quiere decir primeriza, quiere decir dar la primogenitura. H1069, concordancia Strong, lo puede estudiar. Entonces, una de las cosas que abre la primicia, amado hermano, es la manifestación de la fructificación que viene sobre eso. Eso es algo así como una declaración profética. Yo declaro que a través de esta primicia que presento, estoy santificando toda la masa que viene a lo largo de este año 2016. Eso es declarar de alguna manera profética, amado hermano, que Dios trae esa abundancia no solamente al inicio, sino durante un año completo. Mire pues, dice la Biblia que Abel reventó su vientre para Dios, porque Abel parió esa primicia. Eso quiere decir que para algunos la primicia es motivo de dolor, pero ese dolor debe de traer en su esencia, de alguna manera, el fruto primario que abre un vientre espiritual para honrar y agradar el nombre de Dios. Número 2, dice que su fruto fue la primicia de la honra a Dios. A Dios le agradó el fruto, amado hermano, de esa primicia. Características de la primicia. ¿Cómo es la primicia? ¿Qué características tiene la primicia? Deuteronomio capítulo 26, versículo 10. Ahora he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios. ¿Y qué dice allá abajo? Y adorarás delante del Señor tu Dios. Quiere decir que una de las cosas como las cuales el Señor recibe las primicias presentadas delante de Él es como un acto de adoración. Es decir, cuando hay primicia, hay un corazón doblegado delante de Él. Hay un corazón, amado hermano, que ha establecido un principio primario en su corazón de agradar primeramente a su amado Señor. Como consecuencia de presentar eso delante de Dios, el Señor lo recibe como una adoración, Ilianita, y adorarás delante de Dios. Mire, el Señor. Diga conmigo, la primicia es una señal de adoración que abre la dimensión de la sobreabundancia. ¿Por qué? Ahorita le voy a enseñar con Biblia, amado hermano. Característica número 2 de la primicia: debía ser ofrecida, diga conmigo, sin demora. ¿Qué es sin demora? Sin tardanza, sin doblez de corazón, sin estar pensando, amado hermano, ¿será que sí, será que no? Sino que, hermano, mire, sin demora es como diría mi abuelita, como quien se quita un carbón encendido de encima, hermano. ¿Alguna vez usted le quedó un carboncito ahí encima? ¿Alguna vez usted encendió así un fósforo? Mire, le brincó la cabecita del fósforo, rápido, se lo quita. Sin demora, diga conmigo, sin demora. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Allá entran dos dimensiones.
de abundancia. La abundancia de cosecha y la abundancia de lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Característica, mire, número 3. La primicia debe de ser lo mejor. Diga conmigo, por favor, lo mejor. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre, las traerás delante de Dios. Hermano, la primicia no es salir de paso. La primicia es que me miren los hermanos, aunque sea esto voy a dar. La primicia es algo que Dios examina detenidamente. Y en ese examen, en esa evaluación, se determina mucha de la bendición que vamos a recibir nosotros de parte de Dios. Por eso es que la Biblia declara en el libro de Juan: yo deseo que seas prosperado en todo, pero si algo voy a examinar primeramente es que tan próspero estás en tu alma. ¿Por qué? Porque aquel que no ha sido prosperado en el alma, cuando recibe la abundancia, hermano, disvaría. El Padre dio lo primero. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién? Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, Jesús, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en Él, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana, amado hermano. Entonces la primicia debemos de entender que es algo que Dios ejercitó primero. El orden de Dios debiera de ser establecido de la siguiente: quien administra sus finanzas de esta manera, casi le puedo garantizar que tiene una finanza holgada. Primicia, diezmo y ofrenda. Primeramente, el reino de Dios. Posteriormente, haber cumplido con Dios, entonces vienen las necesidades nuestras: comida, casa, luz, teléfono, colegio, basura. Es decir, primeramente Dios. Diga conmigo, primeramente Dios. Porque eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, amado hermano. Él nos ofrece una prosperidad y una abundancia grande si aprendemos a vivir basados en sus preceptos y sus mandamientos. ¿Qué diferencia existió entre Caín y Abel? Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo ¿qué? Fruto. ¿Qué trajo Caín? Fruto. Si Caín trajo fruto, él se ejercitó sobre la primera premisa que teníamos acá. Dejó de último lo que era de Dios. Eso quiere decir esto. Y en el 4:4 dice que Abel trajo también. ¿Qué trajo Abel? También trajo fruto. Trajo primogénito. La diferencia entre el agrado de Dios y el no agrado de Dios es que allá venía fruto. Pero Dios no quería en ese momento fruto. Él estaba examinando lo primero que existía en el corazón de Abel y de Caín. Entonces cuando uno dice: mire, pastor, es que yo la verdad no diezmo, no ofrendo, pastor, porque no me alcanza. ¿Usted ha escuchado hermanos que dicen así? Pastor, apenas si me alcanza para vivir. Hoy quiero romper ese paradigma en tu mente, hermano, por favor. El orden de los factores aquí sí altera el producto. No te alcanza, porque lo primero que Dios está viendo es cuánto y con qué tú le estás agradando a Él. No te alcanza porque no diezmas. No es que no diezmes porque no te alcanza. Ya traes tal vez años peleando con el espíritu de la escasez y de la pobreza, amado hermano, y no has logrado entender que estás pobre y estás escaso, porque lo primero que tienes que hacer es colocar como primero al Señor en tus prioridades.
La gente critica a los ministros y mire, yo entiendo que hay ministros del Espíritu y también hay de los que se dicen ser ministros, aquellos que lucran, amado hermano, con los ingresos del pueblo. No me digan que son pastores, por favor. El pueblo debe de aprender a separar, porque el que es pastor primeramente agrada a Dios. El pastor está interesado en el bien de la oveja, no en los bienes de la oveja. Denle una ofrenda de palmas al rey. No, pastores, que yo no diezmo porque los pastores se hacen ricos. Pausa, no son pastores, son pseudo pastores. Porque los pastores, conforme al Espíritu, tienen su corazón colocado primeramente delante de Dios. Lo demás es lo de menos. Está cardíaco, ¿ah? Entonces rompemos con la premisa de que los pastores se hacen ricos. Porque los que se hacen ricos, perdónenme, no son pastores. Aunque no digan a mí. Mire qué diferencia hay entre Caín y Abel. Porque lo primogénito es lo mejor para Dios. Cuando nuestra prioridad es Dios, hermano, prepárese para ver la abundancia de Dios. Mientras su prioridad no sea el reino de Dios y su justicia, difícilmente va a poder usted ver esa abundancia y vivirla en su corazón. ¿Por qué? Porque para el verdadero hijo de Dios primero es su Señor, antes que todo lo demás. La primicia vuelca los ojos de Dios. Mire, hermano, como decía, ¿quién soy yo? ¿Cómo dice esa canción, mucha? ¿Quién soy yo para que me qué? Vení para acá, Pedrito. O vení para acá, cantame la voz. ¿La sabes? Así capelita. Vamos a ver si están sirviendo las clases, mano. ¿Y quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Mire, ¿quién soy yo para ganarme el respeto de Dios, hermano? ¿Quién sos vos, man? ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? Partiendo, ¿y quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, oh mi Señor? Sin embargo, a través de tu primicia, tú sí puedes ganar el respeto de Dios. Porque dice la Biblia que el Señor Shah, el Señor vio con agrado y con respeto lo que estaba haciendo su siervo. Quiero quedar claro, usted y yo no somos merecedores de nada. Sin embargo, Dios lo respeta. ¿Cuándo? Cuando usted en su corazón lo primero que tiene es agradar a Dios, hermano. ¿Y vas a entregar toda esa grande cantidad al pastor para que se haga rico? No, mija, eso es para Dios. Sí, pero es que es el pastor. ¿Y a vos qué te importa? Es para Dios. Yo estoy agradando el corazón de Dios. Lo que de ahí para abajo se haga a mí no me importa. ¿Me entiende? Qué lindo es ganar el respeto de Dios, hermano. No somos nadie, ni siquiera lo merecemos, pero mediante una primicia, Dios te llama, Dios te examina, Dios te ve con agrado, con la primicia, que es una actitud de corazón. Mire, la primicia es lo mejor que hay en tu corazón para Él. ¿Quieres que Dios te vea? ¿Quieres el respeto de Dios? Ojo, ojo, nadie es merecedor de eso. No hay uno solo. Sin embargo, Él lo da como una prebenda. Porque dice la Biblia que el Señor vio con agrado, el Señor Shah, la primicia de su siervo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire, se quedó pasmado como mirando alrededor en asombro. Se quedó perplejo, hermano, por la actitud de corazón. O sea que con la actitud de corazón uno sí puede dejar perplejo a Dios, hermano. Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Por qué te digo que la primicia es la llave de la abundancia, amado hermano? Honra al Señor con tus riquezas
y con los primeros frutos, ¿qué dice acá? De tus cosechas. Como resultado, tus graneros se llenarán a reventar. Perdón, pregunto, ¿qué es llenar a reventar? Es abundancia. Miren, miren mis hijos, si Dios nos ha hablado de esto por años, hombre. Perdóneme el que no quiere entender, como dijo la hermana Martita. ¿Dónde estás, Martita? No vino mi viejita linda. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. El que no quiere entender esto no está en nada. Así me dijo. El que no quiere entender eso, pastor, porque no quiere. Hermano, honra al Señor con tus riquezas y con tus primeros frutos. La promesa está en el 10. Tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. No dice que honres al Señor con tus riquezas y Él va a reprender al devorador. Allí todavía no hemos llegado. Mi hermano, esa es otra dispensación. ¿Quieres que tus graneros revienten y tus bodegas rebosen? Honre a Dios con primicia. Mire lo que dice la versión moderna. Honra a Jehová con tu hacienda y con lo mejor de tus productos, así se henchirán tus graneros de abundancia. Aleluya, ahí está, mire, graneros henchidos de abundancia y lagares rebosantes de mosto, como consecuencia de ¿qué, Carlos? Que has tenido en tu corazón primeramente traer delante de Dios lo mejor, lo más importante, lo que tú consideras que eso de alguna manera agrada el corazón de Dios. Hay pueblo, hermano, que no tiene, porque no agrada el corazón de Dios. ¿Cómo se llama la llave que abre la puerta de la abundancia excesiva? Primicia, amado hermano. Si tú quieres entender que Dios te quiere bendecir, hay principios establecidos en el reino. Uno de ellos, por ejemplo, es todo lo que el hombre siembra, cosecha. En lo natural, en lo espiritual se rompe la regla. Hay pueblo, hermano, que espera abundancia, pero nunca siembra. Hay pueblo de Dios que desea que Dios los prospere, pero nunca diezman. Quiero decirles que esos son principios de Dios, que son principios. Si se cumplen, viene la bendición. Honra al Señor, y como consecuencia, quiere decir que si no lo honras, no viene resultado secundario. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es saber que Él es el que ocupa el primer lugar en tu corazón. Así que en el nombre del Señor Jesús, amado hermano, yo quiero, como todos los años, esta casa honra a Dios con los primeros frutos de sus tierras, de su ganado, de sus primicias, de todo. Y hemos convocado para fiesta de primicias este próximo 31 de enero. Que sea Dios el que revele a su corazón, hermano. Pero quiero decirte, tú puedes ser un fiel diezmador y Dios te va a bendecir en esa dimensión. Si nosotros queremos declarar abundancia sobre nosotros, el Señor nos ha dejado una llave, y esa llave se llama primicia, donde yo establezco qué es lo mejor que le puedo presentar a mi Señor en ese día de fiestas. Amado hermano, dice la Biblia que el Señor Shah examina la ofrenda de los hijos, porque lo que Él examina primeramente cuando examina al hombre es la actitud de su corazón. Así que en el nombre del Señor Jesús, dice la Biblia que si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces del árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Lo que declaramos con esa primicia es que esa bendición depositada ahí santifica el resto de la masa por el resto del año.
declarando que ese periodo de abundancia no es transitorio, sino que se extiende, porque Dios es grande en misericordias y Él bendice a los que le honran. Póngase de pie en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion. Y en esta oportunidad quiero llegar hasta tu hogar para extenderte una cordial invitación a nuestros servicios generales. Si no tienes casa donde congregarte, te invitamos a que seas parte de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer. Abajo aparece la dirección y todas nuestras generales para que te puedas poner en contacto con nosotros. Bendiciones abundantes, te esperamos en casa. Abrazos. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.